Este es el Rumbo de la Mañana por Rumba 98.5 FM. Les recordamos a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que estamos de lunes a viernes de 7 a 10 y media de la mañana por esta emisora matriz, Rumba 98.5 FM, pero para Santiago y todo el Cibao estamos en vivo a través de Premium 101.1 FM, para la Romana y el Este en vivo a través de Guía 97.9 FM, y desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora puede sintonizarnos perfectamente en YouTube. Usted escriba Rumba FM en YouTube y puede acceder a todo el contenido de este programa, con la ventaja de que lo puede ver segmentado. Si le interesa el comentario de Husans, puede ver ese comentario en YouTube, o la entrevista a don Olgo Fernández, ahí estará en YouTube, y esta conversación tan interesante que vamos a tener a continuación con el director general de Contrataciones Públicas, usted también lo puede ver en YouTube. Este es el Rumbo de la Mañana, el programa de los mejores debates e insisto, el programa que va calando en el gusto de los que saben de política y de los que no saben también, porque así pueden aprender un poquitito más. Para nosotros es un privilegio a las 8:29 darle la bienvenida a este espacio a Carlos Pimentel, un buen amigo de este programa, director general de Contrataciones Públicas y una persona que particularmente siempre he destacado y respetado su integridad y sus aportes a la República Dominicana. Para mí un privilegio, don Carlos, tenerlo en el Rumbo de la Mañana. Gracias, es un placer tener la oportunidad de estar en este espacio y poder conversar de los temas que son de interés para la ciudadanía. Hay temas muy puntuales que sé que mis compañeros podrán tratar, pero a mí me gustaría empezar esta conversación de forma un poquito más general. Ya usted con una experiencia de cerca de 6 años frente a la Dirección General de Contrataciones Públicas, viniendo también del sector de exigencia social, en la cual hemos coincidido, yo como comunicador, usted en otros roles, ambos levantando la bandera de la transparencia y la necesidad de adecentar el ejercicio público, pero ahora le ha tocado en estos 5 años y medio aproximadamente dirigir una institución fundamental para ese mismo propósito. Y me gustaría que nos comentara a nivel general cuál ha sido su experiencia, los logros que entiende ha conseguido y cuáles serían los retos pendientes al porvenir. Sí. Bueno, yo creo que el sistema de contrataciones de la República Dominicana, pues, se transforma. Y la adopción de una nueva ley, iniciando su fase de implementación, genera un nuevo modelo y una forma distinta del Estado contratar. Si pasamos rápidamente los antecedentes de los últimos tal vez 30 años del sistema de contrataciones, nosotros venimos antes del 2006 de un marco regulatorio, una ley 105 y 295 de concurso, que tal vez tenían 20, 30 artículos, donde no se garantizaba principios de publicidad, de competencia, de participación. Luego de que el Estado Dominicano pues firma el DERECAFTA, se ve en la obligación de adoptar un conjunto de normativas, entre ellas la ley de contrataciones, que fue una exigencia de la sociedad durante mucho tiempo. Ese proyecto de ley en ese momento duró 10 años en el Congreso. Fue aprobada esa ley, inició su implementación. Ahí tuvimos un cambio de el sistema de contrataciones, donde ya hablamos de principios, hablamos de un órgano rector, hablamos de recursos, descentralizamos los procesos de contrataciones, se empezó a implementar un portal transaccional y hubo avances. Pero 20 años después de esa ley, pues una ley con contradicciones, insuficiencia, no da respuesta a la realidad, al contexto, era necesario un nuevo marco normativo que tiene sus articulados abordan 3 grandes bloques. Fortalecer las disposiciones de transparencia y control, que lo hace. Segundo, generar mecanismos de eficiencia en las contrataciones, porque el Estado para funcionar tiene que contratar bienes, servicios y obras. No hay forma de implementar ningún plan, ninguna estrategia, ninguna política pública si no se contratan bienes, servicios y obras. Y lo tercero es disposiciones que permitan que las contrataciones se conviertan en un motor para el desarrollo, de integrar a las MIPYME, la MIPYME mujer, los productores agropecuarios, la agricultura familiar, las cooperativas, las entidades sin fines de lucro. ¿Cómo podemos ir pensando generar políticas públicas de triple impacto en el territorio desde las contrataciones públicas? Las contrataciones públicas
el fin de las contrataciones públicas no es ser un sistema anticorrupción. Las contrataciones públicas, como medio, deben tener disposiciones para control, transparencia, por los altos volúmenes de recursos, porque históricamente ha sido un área de mucho riesgo de corrupción, porque es el espacio donde se comunica lo público y lo privado. Entonces debe haber medidas de transparencia y control. Y como medio también la eficiencia, cómo reducimos los tiempos, cómo simplificamos los trámites, cómo reducimos la burocracia. Pero al final eso es un medio. El fin de la contratación es aportar el desarrollo. ¿Cómo podemos generar empleo desde las contrataciones? ¿Cómo garantizamos derechos de los dominicanos y las dominicanas a través de las contrataciones? Y muchos me pueden preguntar, ¿y cómo? Claro, cuando el Estado compra bienes y servicios de calidad, pues obviamente contribuye a devolver a la ciudadanía servicios públicos que sean de calidad. Por eso la visión de la nueva ley, con esto concluyo, inserta lo que denominamos valor por dinero, o sea, otros criterios de adjudicación, no solamente criterios económicos. El Estado no está en la obligación de comprar lo más barato. El Estado debe comprar lo que necesita, de la calidad que lo requiera y al precio más justo. Entonces, cuando integramos valor por dinero con criterios de adjudicación, de sostenibilidad, criterios sociales, criterios ambientales, estamos adquiriendo con una visión ya no solamente el precio más barato, no es las adquisiciones solamente como un mero trámite administrativo, se coloca en otra dimensión y eso es y es a lo que contribuye el nuevo marco normativo que inició su implementación ya. Carlos, ¿cómo podemos proyectar este nuevo marco normativo para que sea, como muy bien tú lo planteas, más eficiente, pero que sin que se traduzca en mayor burocracia? Lo digo porque he escuchado algunas quejas de algunos empresarios que ellos se quejan del tema de la permisología, del tema de la burocracia con el tema del Estado. El propio gobierno ha planteado la iniciativa de burocracia cero. Entonces tenemos una nueva ley de compras y contrataciones que, si bien tiene algunas de las virtudes que tú planteas, establece dientes, que era lo que se le criticaba a la ley de contrataciones anterior, que decía, no, que nada más tiene sanciones administrativas, no tiene sanciones penales, pero esta sí tiene sanciones penales. Entonces, esto pudiera como también infundir temor, diríamos, entre algunos funcionarios o entre las personas que contratan con el Estado Dominicano y de alguna manera poner una serie de barreras cuando el Estado aspira a reducir la permisología y a tener como una burocracia mucho más flexible para permitir la compra y contratación. O sea, ¿cómo se puede saltar hacia ese modelo sin que eso se traduzca en mayor burocracia? Me parece muy buena la pregunta, porque el sistema de contrataciones tiene que tener un justo equilibrio entre todas las medidas de transparencia y control, pero al mismo tiempo garantizando los niveles de eficiencia. Por eso, cuando se discutía la ley de contrataciones, que habíamos planteado disposiciones y sanciones de tipo administrativo y de tipo penal, pero también en el marco de una ley de contrataciones, porque producto de la sed de justicia del pueblo dominicano, pues muchas veces tenemos la tendencia de que cuando nos hablan de poner sanciones, queríamos vaciar el Código Penal en la ley de contrataciones. Y nosotros decíamos, pero mira, es que este no es el Código Penal, esta es la ley de contrataciones que va a tener un sistema de consecuencias ajustado a lo que es las contrataciones públicas. Y después tendremos un Código Penal. Y qué bueno que se aprobaron las dos cosas. Entonces debemos estar muy conscientes de ese equilibrio, transparencia, control, pero en el marco del funcionamiento eficiente. Y yo puedo dar algunos datos. Por ejemplo, en el 2020, una licitación entre convocatoria y adjudicación tenía un tiempo promedio de 150 días. Hoy, entre convocatoria y adjudicación, una licitación son 58 días, promedio. Bien. Puede haber instituciones que todavía están por arriba del promedio, por debajo no creo que haya algunas, pero por arriba puede haber, incluso por arriba, muy por arriba del promedio. Debemos entender que el sistema de contrataciones es un subsistema dentro del sistema de administración financiera del Estado Dominicano, que implica el sistema de planificación, presupuesto, contratación, todo el tema de control interno, todos los sistemas de pago. Entonces, tenemos que ir identificando todos esos nudos, todas esas trabas burocráticas que retrasan las contrataciones y que debemos superar. Por eso la ley establece como principio simplificación de trámite, interoperabilidad. La ley está planteando
que a nivel del registro de proveedores y a nivel del sistema de contrataciones, las entidades no pueden solicitarle al ciudadano ninguna información que el ciudadano posea. Inteligencia artificial. Es lo que yo he llamado, que tenemos que generar un sistema, bueno, en todo el estado, en el cual el ciudadano, en este caso el ciudadano proveedor, no sea un mensajero del estado. ¿Por qué un ciudadano mensajero del Estado? Porque si el Estado tiene requisitos que hay que cumplir para obtener un registro de proveedores, y yo le pido a ese ciudadano proveedor que me presente todos esos requisitos, yo le digo, tiene que ir a impuestos internos, tiene que ir a tal sitio, tiene que ir a tal lugar. Cuando dice, el propio Estado posee la información. Claro, es como que la Junta te mande a buscar. El Estado no puede solicitar ninguna información que el propio Estado posea, porque el Estado es uno. Claro. Entonces, hay avances importantes con el tema de interoperabilidad. Estamos interoperando con varias instituciones y todavía hay que seguir avanzando, hay que seguir impulsando estos procesos. Y sí, Rafael, la normativa establece el sistema electrónico como obligatorio, el uso de la tecnología como obligatorio, pero no solamente es un tema normativo. Desde la dirección, desde el 2001, nosotros creamos lo que es un laboratorio de innovación de las contrataciones. Y desde ese laboratorio de innovación de las contrataciones hemos desarrollado varios proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de alerta preventivo, que es un software desarrollado en casa, que tiene ya 51 variables, y como proyectos e iniciativas de esta naturaleza se va desarrollando, va aprendiendo cada vez. Nosotros estamos leyendo pliego de condiciones con Machine Learning, estamos utilizando inteligencia artificial para ejercicios predictivos, para prevenir, para controlar. Hemos avanzado en esa tarea. Ahora bien, estos avances nunca llegan a una meta final, sino esto se va desarrollando cada vez, y cuando tú tienes un equipo multidisciplinario en un laboratorio de jóvenes creativos emprendiendo, yo recibo diario ideas, propuestas de muchísimos jóvenes, porque yo debo decir, y lo digo siempre, y por eso he acuñado y creo una soberanía tecnológica del Estado Dominicano. El Estado Dominicano no puede tener ningún sistema sensible del Estado Dominicano en manos de terceros. Y aquí en el país tenemos talento de sobra. Aquí hay jóvenes desarrolladores, manejadores de base de datos. O sea, pues yo tengo un equipo de muchachos jóvenes que están creando, que están desarrollando. Excelente. Y a veces le planteamos una idea y se entusiasma tanto que al otro día me dice, mira, y ayer amanecimos tirando código. O sea que es muy importante el uso de la tecnología y apropiarnos de los sistemas de tecnología. El sistema de contratación en el 2020 no estaba en manos del Estado Dominicano, estaba en manos de un tercero. Los códigos fuentes, no sabíamos de los códigos fuentes. Nos apropiamos de los códigos fuentes, técnicamente, nos apropiamos legalmente de los códigos fuentes. El sistema lo está administrando el órgano rector, y así es que debe ser. Y en este momento estamos estabilizando, es de seguridad nacional. Claro. Estamos estabilizando el sistema cada vez con mejoras, y ahora las reglas de la nueva ley, pero nosotros iniciamos el desarrollo de un nuevo sistema electrónico de contrataciones. Un nuevo sistema electrónico de contrataciones que tiene un tiempo de desarrollo de 2 años, porque este sistema se desarrolló en el 2017. Hoy día tiene 650 unidades de compra, 120,000 proveedores. Ese sistema va, por no decir que está ya, pero va rumbo a la obsolescencia. Y si estamos hablando de interoperabilidad, inteligencia artificial, tenemos que empezar a desarrollar desde ya un nuevo sistema, porque no hay forma de decir, yo no me imagino un sistema de contrataciones manual. O sea, yo no me lo imagino eso. O sea, que atrás no podemos ir. Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, es un gusto tenerte aquí en el Rumbo de la Mañana. Yo conozco tu trayectoria, sé de dónde vienes y cómo la gestión que estás haciendo desde Contrataciones Públicas ha sido coherente con las luchas que llevaste desde la sociedad civil. Cuando me piden un ejemplo de gente que ha venido de la lucha de las calles al Estado y ha sido coherente, pues te menciono. Gracias. Porque gracias de verdad por eso. Desde Contrataciones Públicas, como digo, has dado muestra de un trabajo bien hecho. Has parado decenas de licitaciones de instituciones públicas que estaban llevando procesos de compra que no cumplían con los requisitos. Has llevado, incluso instruido al Ministerio Público cuando ha correspondido.
Sin embargo, ahora mismo la sociedad dominicana está viviendo el shock de un caso de corrupción como es el de Senasa. Y yo sé que tú lo has aclarado en otros espacios, pero a mí me gustaría que para la audiencia que nos escuche, tú puedas explicarle por qué todo ese proceso de contrataciones fraudulentas que se dio desde el Seguro Nacional de Salud Senasa a clínicas, a farmacéuticas, por qué la Dirección General de Contrataciones Públicas no pudo, como ha hecho en otros casos, ponerle un alto. Sí, lo primero, la verdad, condenar de la manera más enérgica los hechos que la sociedad dominicana ha conocido con el caso Senasa. No solamente por la afectación del erario y los volúmenes de la afectación del erario, sino por el atentado contra los derechos de la población y de manera muy particular al más preciado, el derecho a la salud. Pero también un atentado a una de las instituciones del Estado que más debemos cuidar, que debemos cuidar todos. Así es. Nosotros tenemos que cuidar el Servicio Nacional de Salud, porque es la garantía, con sus imperfecciones, con la mejora que requiera, de que la población pueda acceder a los servicios de salud. Hay que señalar que con relación al caso Senasa, con relación al tema de las contrataciones, sobre todo las contrataciones que han sido parte del entramado, básicamente lo que son las contrataciones de prestadoras de servicios de salud, entiéndase farmacias o clínicas, no están bajo el ámbito de competencia de la Ley 340, no están bajo el ámbito de competencia, obviamente, de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Por qué? Porque la Ley 8701 es la que regula la contratación de prestadoras de servicios de salud. La Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social. No obstante, debo señalar que el año pasado, tal vez mediado del año pasado, nosotros nos apoderamos de una investigación de oficio. Y nos apoderamos de una investigación de oficio por dos hechos que tuvimos conocimiento. Lo primero, que Senasa rescindió el contrato de una empresa que le prestaba el servicio del software de autorizaciones médicas. Y rescindió ese contrato de una manera abrupta, sin cumplir un debido proceso. Cualquier entidad del Estado tiene el derecho a rescindir un contrato, por muchas razones. En este caso, Senasa lo hizo, pero no cumplió un debido proceso y fue una manera muy abrupta. Y al mismo tiempo, de manera muy rápida, contrató a la empresa Pharmacar. Nos apoderamos de la investigación porque queríamos saber bajo qué marco normativo se contrató de manera directa a Pharmacar. Senasa alegó que contrataba de manera directa a Pharmacar porque Pharmacar es una prestadora de servicios de salud. En nuestra investigación, nosotros identificamos que Pharmacar no es una prestadora de servicios de salud. Y así quedó certificado por la CISARRIL a raíz de una solicitud que nosotros le hicimos. Como Pharmacar no es una prestadora de servicios de salud, el proceso de contratación debió ser regulado por la Ley 340. Y ahí sí entraban ustedes. Y ahí sí entraba la Dirección General de Contrataciones Públicas. Por eso nosotros procedimos a anular ese proceso. Cancelamos ese proceso y le dimos un plazo a Senasa de 60 días para que lanzara un nuevo proceso. ¿Por qué anulamos el proceso y por qué dimos un plazo? Bueno, lo anulamos porque fue ilegal, porque estaba al margen de la ley, porque fue discrecional. ¿Por qué dimos un plazo de 60 días? Que permitiera contratar otra empresa que preste esos servicios sin interrumpir el servicio a los ciudadanos de autorizaciones médicas, porque si se anulaba incluso el servicio de manera inmediata, eso iba a generar que 2 millones de ciudadanos no tuvieran el sistema de autorizaciones. Entonces, en nuestras decisiones siempre ponemos sobre la mesa y tratamos de ser razonable y proporcional el interés general y el interés colectivo. Senasa en ese periodo lanza un proceso nuevo de contratación. Y mientras ese proceso nuevo de contratación
estaba en la etapa de publicidad y de recibir ofertas. 12 empresas presentaron ofertas, incluyendo a Farmacar de nuevo. Pero en ese periodo se generan las actuaciones y las intervenciones del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público no solicitó y no informó del proceso de las empresas que estaban vinculadas a esa estructura delictiva, y nosotros procedimos a suspender el registro de proveedores de varias empresas, incluyendo el registro de proveedores de Farmacar, que de hecho Farmacar también tenía un recurso en el Tribunal Superior Administrativo contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ante todo esto, Farmacar desiste del recurso en el Tribunal Superior Administrativo, tiene el registro suspendido y retira su oferta del proceso, del nuevo proceso de contratación que llevaba SENASA. Entonces, SENASA se ve en la situación de que solamente quedaba una sola empresa, porque ya se había retirado la que estaba participando, y como el proceso de investigación está en curso, no ha terminado, se trabaja SENASA 2.0, existía un alto riesgo de continuar con ese proceso, y SENASA decidió desarrollar su propio software de autorización de prestaciones médicas, que es lo que debimos tener hace mucho. Pero ante la situación que tuvimos, era necesario contratar, porque el desarrollo del nuevo software se estimaba que podía durar un año. Ante la situación que se generó, ante la premura, se identificó la estrategia para reducir el tiempo del desarrollo del nuevo software, y SENASA va a lanzar o va a utilizar próximamente su software propio. Y ahí volvemos a lo que señalé al principio, la soberanía tecnológica del Estado Dominicano. No podemos seguir teniendo sistemas sensibles en manos de terceros. ¿Tú te imaginas que ese software, la empresa se moleste por cualquier cosa y diga, no hay servicio? 2 millones de dominicanos fuera. Como el día que se pagó bueno, el semáforo. eso iba a decir. Ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo, porque yo vengo hace mucho con el tema de la soberanía tecnológica, pero con el acto de sabotaje a los semáforos, yo creo que para nadie puede haber duda de la importancia que los sistemas sensibles del Estado sea el Estado que lo administre, porque eso es algo que eso no debe seguridad pasar. nacional. Eso es seguridad nacional. Totalmente de acuerdo, la campaña Carlos. en contra de Milton ahora. Carlos, que no han parado. Carlos, gracias por estar con nosotros en este día y dando unas explicaciones que yo creo que el pueblo necesitaba, y se están aquí por el rumbo en la mañana. 2 puntos. Mira, el tema, tú eres uno de los más conocedores porque participaste en la confesión de la ley de compra y contrataciones, creo que en las dos De la vieja y la nueva. de las 2 ocasiones, por lo tanto, tiene un manejo de todos los temas que tienen que ver con esa ley. Pero hay un tema que la gente le ha dado mucho, que ha creado mucho ruido en los últimos días, y es el tema de las exclusividades. Y tú explicabas de que la exclusividad no es que solamente cuando existe un solo proveedor, sino que hay unos temas de exclusividad. Yo quiero que nos explique eso, porque se han creado muchos ruidos en torno a la exclusividad con temas que tienen que ver con el área de salud, tanto en SENASA como en el Servicio Nacional de Salud. Esa parte. Y la otra es que quiero ser puntual. ¿Cómo van funcionando los procesos de compra en el Estado comparado con años anteriores respecto de la entrada de la nueva ley, que ahora sí tiene garras y que anterior no tiene garras, por el tema de que algunos funcionarios pudieran verse compelidos a tener más precauciones, más temores por las consecuencias penales que pudieran tener deslices con los procesos con los procesos de compra? Esa pregunta, ese es el tema. Oye, hay mucha gente asustada. Sí. No, porque lo que pasa es que eso, honestamente, porque realmente antes se le criticaba a la ley anterior que no tenía dientes, pero a esta se le puso fue un filo, mira, una garra de ese tamaño. Sí, mira, esa es la verdad, y voy a decir que lamentablemente ese es el tema que despierta más interés a nivel mediático. Ojalá que sean otros. Por ejemplo, ahora mismo, uno de los temas que para nosotros es importante es cómo vamos a garantizar que pequeños productores agropecuarios puedan cumplir los requisitos de sacar su registro de proveedores. Ahora mismo, nuestra
ocupación es cómo seguimos democratizando el mercado público para que más MIPYME mujer puedan participar en el mercado público. Uno de los temas que nos ocupa cada día es cómo nosotros garantizamos que el mercado público se pueda abastecer de la producción nacional. Ojalá que los temas de contrataciones estén vinculados con el fin de las contrataciones, pero llegaremos ahí, vamos paso a paso. Con relación a la primera pregunta, lo primero que creo, y voy a defender siempre el debate, el diálogo, el disenso público de los temas que son de interés para los dominicanos y las dominicanas. Y cuando se trata de contrataciones públicas, pues obvio que así sea. Estamos hablando del 32% del presupuesto general de la nación. Pero tenemos que tratar que el debate sea informado, que el debate tenga rigor, que el debate esté apegado a lo que ciertamente dice la normativa. Y además, y mejor aún, que sea apegado a datos. Y construir desde la perspectiva de aportar a generar un sistema de contrataciones más fuerte. En el día de ayer, nosotros nos vimos en la obligación de emitir un comunicado con relación a un reportaje que se publicó en el periódico o en los medios de Panorama. Un reportaje cargado de imprecisiones, sin ningún rigor técnico y distanciado de los principios más elementales de la contratación pública. Si ese reportaje nosotros lo utilizamos y lo hicimos en nuestras clases de Derecho Administrativo con estudiantes de la Maestría de Contrataciones Públicas Estratégicas, en menos de 5 minutos terminamos de analizar ese reportaje desde la perspectiva técnica jurídica de las contrataciones. Eso no resiste ni un análisis ni un debate. Y voy a señalar las razones. Lo primero es que la ley vieja y la nueva establece dos tipos de contratación. Están las contrataciones ordinarias y están las contrataciones de excepción. Dentro de las contrataciones ordinarias están la licitación internacional, nacional, proveedor único, compra menores, comparaciones de precios, hoy compra simplificada, entre otras. A nivel muy común, cuando se habla de contrataciones, la gente habla de licitaciones. Licitaciones, todo es una licitación. Y no todo es una licitación. Y cada modalidad de contratación tiene un procedimiento distinto y plazos distintos. Y todo es una licitación. Y están los procedimientos de excepción. Están regulados por la ley. El reportaje titula Proceso de excepción, como para insinuar que hay una ilegalidad. Dentro de las excepciones están los procesos de urgencia, de emergencia, de seguridad nacional, proveedor único y procesos de exclusividad. El Servicio Nacional de Salud, para la contratación de esos dos servicios, diálisis y el tema de la nutrición, ha utilizado desde el 2020 la excepción de exclusividad. ¿En qué consiste la excepción de exclusividad? Luego de realizar un estudio previo, que existe el estudio previo, tú identificas cuántos proveedores tenemos en el mercado disponible para brindar ese servicio. Antes establecimos que si existían menos de 10 proveedores, o sea, un número mínimo de proveedores para prestar el servicio, es un proceso de exclusividad. Después establecimos que mínimo es cuando existan menos de 5 proveedores. Entonces, después de este estudio previo,
Si hay menos de 5 proveedores, es un proceso de exclusividad. Quiere decir que es un proceso competitivo. Pero es competitivo entre estos 5 proveedores. Pero si tú lanzas la convocatoria y apareció un 6 o un 7, puedes participar también. Pero es limitado para esos proveedores, pero no restringido para otro que aparezca. Entonces, en el reportaje se sugiere que es una contratación directa como si fuera proveedor único. Incluso dicen que por qué no se hace una licitación abierta. No. Si se determina que existan esos pocos proveedores, ¿por qué tenemos que tener una licitación abierta si podemos utilizar? Se convoca, Carlos, se hace una convocatoria a los que ya pregunta. están identificados. No. Carlos, Perdón, pero es importante esto. La manifestación de interés, los que están interesados dicen, mira, sí, nosotros podemos suplir eso. Pero la convocatoria es pública y abierta. O sea que no solamente participan los 5 que fueron identificados, puede participar todo el que pueda suplir eso. Pero miren, el histórico de esas contrataciones no ha pasado de 4 oferentes. El histórico de esas contrataciones no ha pasado de 4 oferentes. Entonces, ese reportaje es impreciso. Ese reportaje está separado de los principios y disposiciones fundamentales de la ley 340. Carlos. Por lo tanto, lo que se indica no obedece a la verdad. Y debo decir que lo lamentable de todo esto es que no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Tú sabes qué implica si en el país nosotros no garantizamos que pacientes que usan diálisis se dialicen diariamente? Porque me ha tocado desde el 2020 acompañar esos procesos y yo sé la presión que es eso. Yo le pregunto a algunos de ustedes, en los últimos 5 años, ¿ustedes han escuchado en los medios pacientes quejándose de que no hay diálisis? Eso no lo hemos visto en los últimos 5 años. No. Si en este país se deja de la diálisis 2 días, se mueren más de 1000 personas. Entonces, ese reportaje, además de estar fuera de la verdad, de la realidad, es un abuso contra el sistema de salud porque generó desasosiego a las asociaciones de pacientes de diálisis y a los pacientes que utilizan los programas nutricionales. Carlos, vamos a continuar esta conversación luego del boletín de noticias de RCC Media, ahora a las 9 en punto. Recordamos que estamos conversando con Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas. Continuamos con el rumbo de la mañana, siendo juntos. Esta parte es importante. Vamos a continuar con Rafael. De ser necesario lo retomamos porque es fundamental. Pero yo tenía una pregunta pendiente sobre ese tema. Pero yo tenía una pregunta pendiente sobre ese tema, hermano. Vamos a... solamente que conste. Vamos a continuar. Adelante, hermano. Carlos, entonces, bueno, voy a hacer como un preámbulito. Carlos y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Tenemos profundas contradicciones ideológicas y políticas. Sin embargo, nuestros orígenes están atados. Porque venimos de la lucha social. Fuimos de los organizadores de algo que se llamó la Otra Feria en el año 2005. Y como funcionario, respeto el trabajo que ha hecho para fortalecer el sistema de contrataciones públicas. Carlos, si lo que se publicó en ese comunicado no responde a la verdad ni a los principios fundamentales que rigen el sistema de contrataciones públicas y no se sostiene ni resiste un análisis de especialistas, eso que se dijo ahí responde más a una campaña o pudiera ser enfocado desde ese punto de vista, una campaña de descrédito, que a un alegato a favor de la transparencia y del respeto de la institucionalidad en la República Dominicana. Mira, la verdad que no pudiera tener los elementos para poder afirmar a qué obedece. Ahora sí estoy seguro que no obedece a un trabajo que tenga el rigor
para aportar al fortalecimiento institucional, para aportar a la transparencia o para un ejercicio de un periodismo de investigación que pueda aportar para denunciar lo que esté mal, lo que esté ilegal y que el Estado se tenga que ver en la obligación de adoptar medidas, de corregir. No lo es porque tiene un contexto tan difuso y tan apartado de lo que debe ser un trabajo con cierto rigor. Y yo te voy a poner un ¿Se dato. parece o no a Senasa? Es lo mismo. Es lo mismo. No, eso no tiene que... Yo te voy a poner un dato. Mira, hoy, precisamente, uno de los comunicadores de esa plataforma que utiliza sobre todo muchos epítetos y grita y vocea, decía hoy que ante la declaración de la explicación que no aguanta un debate, lo que hemos explicado sobre la exclusividad, eso no aguanta un debate. Él decía que si eran tan pocas empresas que participaron, que lo justo era que se repartieran todos los lotes entre los que ofertaron. Oye, qué concesión, oye. Que como la explicación que le da a lo que estamos diciendo de la exclusividad es, como son tan pocas, repártase todos los lotes. Pero ¿dónde en la ley de contratación se habla de repartir? Pero es que concesión, o sea, el que integra en el vocabulario de la contratación de repartir, parece que su subconsciente lo traiciona porque está en una dinámica de reparto. Porque no existe en la contratación de forma de repartir. Eso no existe, repartir. Entonces, nosotros tenemos que siempre promover. Y sobre la diferencia, y tú lo señalabas, hemos tenido diferencias y hemos tenido coincidencia también. Y estamos dispuestos a abordarla en la mesa sobre la base de lo que tú entiendas, pero debe ser sobre la base de un mínimo de rigor la diferencia. Carlos. Porque tú pararte y vocear epítetos a dos manos y decir que lo que se deben es repartir, no existe en el derecho administrativo, eso no existe en el ámbito de las contrataciones. Eso de entrada, o sea, repartir, eso se lleva de entrada 3 principios fundamentales de las contrataciones públicas. 3 principios fundamentales de la contratación pública se lleva el reparto: la transparencia y la publicidad, la participación y el principio más importante, la competencia. No existe el reparto en las contrataciones públicas. Carlos, una pregunta. Dentro del reportaje al que haces referencia en Panorama, ayer se presentaron las adjudicaciones a la empresa de Macrotech farmacéutica. Y entre los procesos se presentó uno, o bueno, se presentaron varios, pero voy a destacar uno donde se impugnó de manera formal uno de estos procedimientos de sección. Y esta impugnación que hizo la empresa Bionuclear S.A., que impugnó una de las decisiones, ¿verdad?, del Servicio Nacional de Salud, fue incluso avalada por una resolución que emitió la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y me refiero a la resolución RCI 103-2021, del 17 de mayo. La 102-22. Este dice 17 de mayo 2021. Entonces, sí, mira qué dice esta resolución. Tras analizar el expediente completo, el órgano rector confirmó varias inobservancias normativas por parte del Servicio Nacional de Salud. Identificó contradicciones en el pliego sobre los criterios de evaluación económica. Corroboró que el comité de compras abrió simultáneamente las ofertas técnicas y económicas sin agotar la evaluación previa exigida por el reglamento de aplicación 543-12 y constató que el acta de adjudicación no incluía los plazos. O sea, refirió una serie de inobservancias, luego también emite su opinión. Pero lo que quiero decir que aquí se presenta una resolución de compras y contrataciones. Y si vemos en el día de ayer, por ejemplo, el propio director del Servicio Nacional de Salud, Julio Lendrón, suspendió todas las compras y contrataciones del Servicio Nacional de Salud y él mismo plantea en su alegato, mira lo que dice él, dice Julio Lendrón lo siguiente: tras una evaluación técnica y administrativa más exhaustiva, se identificaron observaciones y deficiencias en la ficha técnica inicial. Y plantea también, o sea,
Estoy hablando del director del Servicio Nacional de Salud. Estoy hablando primero compras y contrataciones, luego el director del Servicio Nacional de Salud, que suspendió todos los contratos de excepción y los recogió el periódico Listín Diario. Y también el propio manual, y eso lo recoge también un reportaje del día de hoy, el propio manual de compras y contrataciones que establece los procedimientos de excepción, establece que debe hacerse un estudio que avale, que justifique la figura de excepción. Entonces, yo pregunto, ¿tiene la Dirección de Compras y Contrataciones los estudios que avalan las justificaciones, ¿verdad?, de estas compras de excepción que se han hecho en el Servicio Nacional de Salud? Muy bien. 2 precisiones y ubicamos tu razonamiento en la línea del tiempo. Lo primero, no estamos hablando de impugnaciones. Son recursos jerárquicos ante la Dirección General de Contrataciones. Cuando se impugna directamente a la entidad contratante. Primer punto. Segundo, la dirección ha emitido 2 resoluciones. Una en el 2021, una en el 2022, con relación a los procesos vinculados al Servicio Nacional de Salud para la contratación de estos servicios. Y ciertamente, en la primera resolución del 2021 se identificaron esas inobservancias, esas fallas, pero siempre en las decisiones se establece un test de proporcionalidad y esas debilidades, esa inobservancia, ese incumplimiento no acarrea la nulidad del proceso, que era lo que perseguía el proveedor que interpuso el recurso. Además, el proveedor que interpuso el recurso alegaba también algunos temas vinculados de que se le limitaba la participación. Entendimos que no se le limitaba la participación. O sea, hay esas dos decisiones en el tiempo, 2021, 2022. Esas decisiones ninguna fueron recurridas en el Tribunal Superior Administrativo. O sea, ni el proveedor, ni la entidad contratante, ni nadie. Quiere decir que eso quedó ahí, ya vamos a decir, firme. Ahora, después de esas 2 decisiones, tú llegas al 2025, la declaración del doctor Landrón. Inmediatamente designaron al doctor Landrón, creo que con la primera persona que se reunió fue conmigo, para hablar de todos los procesos de contratación del Servicio Nacional de Salud. Como todo funcionario que llega nuevo a una institución, lo primero es que manda a parar todo, para tú revisar la legalidad, los procedimientos de todo. Y en este contexto había un proceso en curso precisamente de contratar los servicios de diálisis y el tema de nutrición. Se habían recibido ofertas, creo que se había llegado a la etapa de abrir el sobre A, sobre B, se había adjudicado y a él le iba a tocar la papa de firmar esos contratos. Entonces, ciertamente, él paró esos procesos y otros, nos reunimos, tuvimos varias conversaciones. Pero, o sea, lo para argumentando, y reitero, observaciones y deficiencias en la ficha técnica inicial. O sea, sí, él no lo para, diríamos, bueno, déjame yo parar, no. O sea, él lo para y plantea, y esto lo recoge el periódico Listín Diario, que es lo que hice referencia. Sí. ¿Esto pudiera ser, diríamos, un procedimiento rutinario que se da en otros procesos o esto obedece a algo Mira, mayor? No, yo entiendo que cualquier funcionario, sea de recién ingreso o que esté, si tiene dudas, porque recordemos que la máxima autoridad regularmente no participa en todo el procedimiento de contratación, ni siquiera en el comité, es delegado, pero la máxima autoridad es que firma la adjudicación y los contratos, y es probable que como máxima autoridad tú veas algunos elementos y tú consultes, y tú puedas consultar al órgano, puedes consultar a tu jurídico, tú puedas preguntar. Lo importante es que luego de ese diálogo que tuvimos, desde que está designado hasta ahora, de distintos procesos, y este particular, el doctor, en el día de ayer, él firmó las adjudicaciones y los contratos a las empresas. Porque es que muchas veces, y ha sido una tradición en el lo país. Que puede ser... Pero él lo firmó. Él lo firmó. Ayer, lo firmó ayer. Firmado, claro, pero, ya está firmado. Ya él firmó los contratos, incluso... Bueno, pero qué rápido lo analizó, porque o sea, no, pasó lo analizó, de la... Qué rápido. No rápido. Lo analizó. No, pero él fue que lo dijo. O No sea, él lo rápido. paró los procedimientos, lo analizó. Pero te lo digo porque hay una inquietud legítima que se da, que no viene de ahora, que hay que reconocer que no viene de ahora. No solamente rápido. Que aquí se diseñan procesos de excepción, o sea, se diseñan desde la configuración del proceso
de ya sea de una licitación o de un procedimiento de excepción, que tú también planteaste. Que son todos cosas los procesos distintas, ¿verdad? Son cosas distintas, sí, pero muchas veces se configuran esos mecanismos para que los procesos sean de excepción. Hay otros casos que, por ejemplo, también se han denunciado que no tienen que ver con este tema del Servicio Nacional Mire, de podemos Salud. hablar de cualquier otro Pero hay caso. otras situaciones también. Podemos hablar de cualquier otro caso y de generalidades. Ahora, este que estamos analizando es un proceso de excepción de exclusividad. Lo es, no hay forma. Nosotros mismos, y obviamente, yo me imagino el doctor Landrón, que está analizando el tema, que no entiende, y sale un reportaje, que esto, que sé yo, que cualquiera se para, y dele para adelante esos contratos, firme esos contratos, que estamos hablando de gente que se va a dializar, no es cualquier cosa. Es más, yo pensando ahora, tú que haces una pregunta muy aguda, cuidado si toda esta campaña obedece al tema que esos contratos estaban ahí ya para ser firmados. Puede ser. Hay de todo en esto. En las contrataciones públicas donde más intereses confluyen. Donde más intereses confluyen. Económicos, políticos e intereses geopolíticos también. No, ya no, un Así tema es. de Y tú salud y de vida, y tú porque si tienes- se paraba ese contrato, Y tú tienes, ponía Es una en papa riesgo. caliente, y tú evidentemente. tienes A los dentro de diálogos todos sus calientes. intereses, tú tienes comunicadores, proveedores, y proveedores con comunicadores. ¡Ay! Entonces, todos esos intereses confluyen, entonces todo eso hay que ponerlo con pinza. Aquí tú tienes gente hablando de contrataciones que son proveedores, y tú tienes proveedores que tienen comunicadores generando presión para evitar adjudicaciones. Y nosotros hemos entendido, y por eso ayer yo salí a decir lo que creo, porque cuando hay algo vamos a salir, si hay que anular, vamos a anular, si hay que llevar a la Procuraduría, lo vamos a llevar, si hay que ordenar a revaluar, vamos a ordenar a revaluar. Pero si entendemos que algo no es cierto y no debe saberla, también voy a salir. No importa el costo mediático que tenga. No importa el costo mediático que tenga, voy a salir a decir siempre lo que pienso, porque es difícil tú salir a decir que eso no es así, Pero cuando se- tú tienes una estructura mediática Pero se montada hacia eso. tienen los estudios, tiene conocimiento la Dirección General de Compra y Contrataciones de los estudios que justifican esta compra de Mira. excepción. O sea, no, pero si lo tiene, no hay problema. O sea, si No, lo- no, solamente lo pregunto. es que eso es muy básico. Para declarar el uso de la excepción de exclusividad, las entidades tienen que tener los estudios previos. Existen los estudios previos, son públicos. Pero en este caso, los estudios previos que existen y están ahí, y pueden ser consultados porque son públicos, son tan obvios que está a la vista, que en el histórico de la contratación de estos servicios no han participado más de 4. Más de 4. Y lo estamos diciendo y no ha aparecido el 5. O sea, si no existe un tema con algo, pues no existe y podemos concentrarnos en otras cosas. Y cuando existe, va a existir. Y hay otros temas que también que traslucen al reportaje, Por ejemplo, que no me compete. Pero yo debo decir, y a propósito de una circular que haremos pública en el día de hoy, con relación al régimen de incompatibilidad, donde estamos estableciendo que con la nueva ley, los funcionarios que tienen participación accionaria de menos del 10% en su registro de proveedores, se le estará suspendiendo el registro de proveedores. Ah, sí. ¡Epa! Eso salió también. Tendrán un Funcionarios plazo. que le suplen al Estado. No, que le suplen no. Que le suplen no. ¿Cómo es? Funcionarios que están en el régimen de incompatibilidad, que no pueden contratar con el Estado. Nosotros hemos hecho el ejercicio desde hace 5 años de suspender todos los registros de proveedores de funcionarios que estén en el régimen de incompatibilidad. Con la vieja ley, cuando tenían más de 10% de participación accionaria. Con la nueva ley, le quitamos ese 10%. Claro. Entonces, la comunicación de a hoy... un 1% está en 0.1. No, ponían un 10% en Claro, la empresa, pero en eso. realidad controlaban la empresa a través de 3 Entonces, empleados. la nueva ¿Es ley- así? hasta un 1%. La está nueva ley le quita el porcentaje. Una simulación. Entonces, la circular que haremos pública en el día de hoy establece que todos los funcionarios que tengan empresas que sean proveedores del Estado, que tengan menos de 10%, 8, 9, 0.1, tienen un plazo de 15 días para solicitar la suspensión de su registro de proveedores. Terminado el plazo de los 15 días, estaremos procediendo de oficio, como hemos hecho siempre, a suspender el registro de proveedores. O Entonces, renunciar al ¿quién- puesto que tienen. Ah, es una opción también, Exacto. una opción personal.
Entonces, Ustedes sí. ¿quiénes no pueden contratar con el Estado? O que sean, o pueden ser excluidos de la empresa. Perdón. Vamos a escuchar a Carlos. Mira, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Si a través de una maniobra fraudulenta se evitan ser parte de la empresa y al final son los beneficiarios final, la ley tiene ahí sanciones de tipo penal de 2 a 10 años. ¡Ay! Bueno. ¡Atención! Entonces, Léanse esa ley, entonces, señores, y memoricen. ¿quién está en el régimen de compatibilidad? ¿Quién? Presidente, vicepresidente, ¿verdad? Bien. Ministros, directores, senadores, Siento como que tomaste una Diputado. pausa para decir eso. Parece que el Diputado. campo un vaso viene Qué ahora. válido diputados, Viene duro. alcaldes, ¿Quién más? ¿Quién más? regidores. Ay. Hay régimen de incompatibilidad absoluto y hay régimen de incompatibilidad relativo. Para esto que mencioné es absoluto, o sea, no pueden contratar con el Estado. Y relativo es que si un funcionario, un servidor público de tercer nivel, un analista de una institución, está en el régimen de incompatibilidad, pero para contratar con la entidad en la cual labora, pero pudiera contratar con otra entidad del Estado. Claro. Y digo eso porque a veces queremos tener y que, mira, fulano es analista de tal institución y le vendió 2 bizcochos a otra. Le vendió al Estado. No, pero espérate. O también otros quieren estirar el régimen de incompatibilidad, que lo quieren llevar al primo tuyo, que ese no puede contratar con el Estado. Carlos. Entonces, explico cuál es el régimen de incompatibilidad, porque también detrás del reportaje se indican composiciones accionarias de algunas de estas empresas como que han sido adjudicados en esos procesos. Y yo no voy a entrar en el terreno de lo político partidario, ni mucho menos, pero yo tengo que indicar que debo atender cuando se indica que hay una participación de una composición accionaria de una empresa que ha sido adjudicada, si está en el régimen de incompatibilidad. Pero si no está en el régimen de incompatibilidad, obviamente puede contratar con el Estado. Entonces, ¿y qué pasa? Perdón. ¿Puede un ciudadano que tiene militancia política de cualquier partido ser proveedor y ser adjudicado en un proceso del Estado? ¿Puede? Una pregunta. Si puede. ¿Cómo fue? Puede. Reformula la O sea, pregunta. sí, muy sencilla es. Si puede un ciudadano que es empresario, que es proveedor, que tiene militancia, simpatía de un partido político, cualquiera que sea o de oposición, puede participar. Yo entiendo que sí. ¿Tú Sí, entiendes claro que que sí? sí, claro que Si no está en el régimen de compatibilidad. Y Claro. y Si no no- está en si el, no es funcionario. Perdón. Claro que sí. Y no está en el régimen de compatibilidad. O si no se encuentra impedido porque Claro. se encuentre condenado por un hecho de corrupción. Claro. Exacto. Eso Entonces, eso no es el trabajo tema ahí. sugiere también una participación accionaria que lo que tiene es que lo identifican con un partido político. ¿Qué es eso? Vamos, explícame qué es eso. Ya, Pero una ya pregunta, entendí. ¿y cuándo Estoy diciendo. y qué Eso pasa? es una locura. ¿Qué eso es lo que es responsabilidad eso. Y un penal? abuso, ¿Qué, y una re- desconsideración. qué responsabilidad Eso es lo que penal es. tiene el funcionario, por ejemplo, cuando se pueden buscar evidencias fehacientes, y no lo pongo por este caso en concreto, sino por cualquier otro caso, lo digo de manera general, donde se está diseñando un proceso para un solo proveedor o para un consorcio, por ejemplo? Si se diseña, por ejemplo, una carretera o se establecen ciertas cosas para un consorcio y se puede presentar la evidencia de eso y se puede acreditar con una serie de elementos, ¿qué responsabilidad establece la ley de compras y contrataciones para el funcionario público? Mira, en ese caso. No lo digo por este caso en concreto, lo digo en términos muy generales. bien. La ley establece sanciones administrativas y penal tanto para funcionarios como para proveedores, que van de 2 a 10 años. Ahora, son las que establece la ley de contrataciones, pues ahí está el Código Penal también. El Código Penal y la propia ley de contrataciones establece lo que son los acuerdos prohibidos. O sea, que son los acuerdos que puede llegar un funcionario con una empresa, con un proveedor en el interés de adjudicarse un contrato. O sea que sí, la ley, esta que tiene las garras. tiene para eso. garras importantes para esos fines. Usans, finalmente agradeciendo nueva vez a Carlos Pimentel su presencia con nosotros en el día de hoy. Cátedra, Una doctor. entrevista más que necesaria. diría Así yo. es.
Carlos, wow, ya todos los temas se han tratado. Qué bueno esas precisiones que has hecho aquí, y más cuando se trata de un tema tan delicado como es la salud. Desinformar, eso debería ser un crimen y debería ser penalizado. Carlos, las empresas pequeñas se quejan de lo complejo que es para contratar con el Estado, más cuando tiene que ver empresas que son de mujeres. ¿Qué ustedes están haciendo en ese sentido? Que escuché que ahorita hablaste sobre ello, pero no lo expandiste. Sí. Mira, lo primero es que los procesos de contratación en el Estado se ha incrementado el nivel de participación en un 43%. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy las entidades, cuando lanzan o suben procesos, reciben más ofertas en 43%. Eso me dice que el sistema va generando mayores niveles de confianza, que hay publicidad y transparencia. Con relación a las contrataciones públicas en el país, el tema de publicidad y transparencia en cuanto al acceso a información, eso es superado. Toda la información de contrataciones públicas está pública, abierta, en tiempo real, en formato abierto. Por eso no hay excusa para la manipulación de los datos o la manipulación mediática con el tema de contrataciones, porque los datos están ahí. Segundo, hay más transparencia, más participación y más competencia. Con el tema de las MIPYME, actualmente se están dirigiendo 32% del presupuesto de las instituciones promedio a las MIPYME. La ley vieja mandaba un 20%, la ley nueva manda un 30% y hoy estamos en un 32%. La ley vieja decía que de ese al menos un 5% iba a ser la MIPYME, la nueva dice que es un 10%, hoy promedio está en un 12%. Ahora bien, sí entendemos que debemos seguir desarrollando mayores mecanismos para lo que yo he llamado democratizar las compras, garantizar el acceso de todos los proveedores, emprendimientos, empresarios al mercado público. De hecho, los datos del sistema de contrataciones van indicando de que existe cada vez más proveedores distintos que son adjudicados. Entonces, hay que fortalecer con el tema de formación, tema de capacitación, garantizar ese cumplimiento de los procesos dirigidos a MIPYME. ¿Ofrecen ustedes capacitaciones allá? Sí, ¿verdad? claro. Montones de válido capacitaciones. eso, Montones de capacitaciones, claro que sí. Qué bueno. Claro. Carlos, tú has conversado con tu colega Diela, la ministra albanesa de Compras Públicas, que es una inteligencia artificial. Sí, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Interesante. Sí. En Albania, para Sí, nuestros sí. oyentes, Sí. el gobierno albanés creó una inteligencia artificial con Sí. cooperación internacional y el primer ministro la designó como ministra de Compras y Contrataciones. Allá el proceso es Sí. completamente dirigido por una inteligencia Yo se artificial. lo dije a ustedes cuando estaba Yo Mari prefiero Marcano un aquí. Carlos Pimentel No, de carne y hueso. Cuando estaba pero un Mari, poco. Carlos, nosotros tenemos un segmento, se llama El Rumbo Digital, dentro de muchos otros segmentos que tenemos, que hablamos de la inteligencia artificial. Sí, sí, y sí. yo le decía aquí, nos van a terminar sustituyendo. No, pero, sí. Ey, ¿ustedes creen que es relajo? Y a Carlos. nivel laboral, el impacto, mira, hermano. ¿Qué te parece esa experiencia y cómo tú la ves No, a no. futuro? ¿Cómo se puede...? No, mira, yo estoy totalmente convencido, entusiasmado de cada vez más integrar tecnología en los sistemas de contrataciones. Nosotros tenemos varios desarrollos, estamos haciendo desde el laboratorio montones de cosas y ese es el presente. El Estado Dominicano, mientras nosotros estamos aquí, nosotros debemos tener ya casi 100 procesos de contratación bajo su distinta modalidad. Son promedio de 300 a 600 diarios. Wow. Entonces, obviamente, el uso de la tecnología para eficientizar, para los controles, para poder tener inteligencia de mercado, para poder tener el mapa de abastecimiento, o sea, para un montón de cosas. El uso de la tecnología es primordial. Muchísimas gracias, Carlos. Se quedaron Pimentel. preguntas, se quedó Claro, preguntas. claro. Te quería preguntar del Carlos, índice de percepción de la corrupción. Te voy a Tú tomar tuviste una participación de algo que ciudadana. habíamos hablado. Carlos, Carlos, pero esto se acabó. ese laboratorio de innovación tecnológica. De las contrataciones. De las contrataciones. Que utilizamos tecnología, con tecnología o sin. Podemos hacer un programa para... Porque yo creo que ese tema es muy Sí. interesante. Encantado. Podemos hacer un Encantado. programa Vamos. especial que no te va a costar un centavo. No, te lo no, voy a decir a pero la muy bien. franca. No te va a costar nada. No, sí, es verdad, no le va a costar No, nada. no, pero no encantaría. Desde el laboratorio de innovación, ¿por qué? Porque esa es una información que es importante que la gente conozca. Realmente. Cómo se está transformando positivamente el Estado dominicano
Y creo que el rumbo de la mañana ahí tiene está el compromiso. No, pero público, muy ¿no? bien. Y el tema, por ejemplo, todo el uso de ciencia de datos. Nosotros tenemos 5 cientistas de datos en la institución. O sea, Excelente. hay para que hablemos con los muchachos. Sí, Ah, sí, pero eso vamos a va muy gestionar bien. eso. Sí, hay unos jóvenes inquietos. Está bien, Carlos Pimentel, Armado. muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias. Sigan con nosotros, que luego de...